It's up to you, New York, New York. No es igual de fácil hacer una reseña sobre una novela actual contemporánea que sobre un clásico de la literatura. Creo que cualquiera podría darse cuenta de ello. Y no os imagináis hasta qué punto es difícil para mí hablar del libro que os traigo hoy, porque no solo es, como ya digo, un clásico, sino que aparte es una de las novelas que más me ha influido y que más me ha marcado en toda mi vida como lector, así que pues imaginaos cómo está el nivel. Y pues aquí estamos para hablar del único e inimitable, un clásico de la literatura moderna con más de 65 millones de ejemplares vendidos. Una historia además de contrastes, porque las personas que lo han leído o lo adoran o odian la novela. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Yo ya hice una reseña de El guardián entre el centeno cuando lo leí por primera vez. Hola, bienvenidos a una nueva videoreseña del blog El Coleccionista de Mundo. Fue en el año 2012, yo debía rondar los 16 años. ¡Oh my god! Llevo toda la vida en YouTube, maldita sea. Mi padre me dijo, anda, mira, El guardián entre el centeno, eso es un clásico, es de mis tiempos. Y yo me quedé en plan, vale, bien, otro tostón. Pero al final lo leí y es maravilloso. Sí, hice una reseña con 16 años, una reseña precipitada, sin saber muy bien de qué libro estaba hablando. Y con los años, pues he releído esta novela, la he estudiado a su autor, he estudiado toda la influencia que ha tenido en el mundo de la cultura y de la cultura pop, porque recordemos que es una novela medianamente actual, es de los años 50, y me fascina hasta un punto en el que he decidido poner esa reseña en privado. Es el único vídeo de mi canal que está en privado para algún día hacer una reseña a la altura de esa novela. Bueno, pues el día ha llegado. Hablemos de esta novela, publicada en 1951, que trajo muchísima controversia desde sus inicios. Porque hablaba sin tapujos de sexualidad, de religión, de política, con un protagonista adolescente que fuma, bebe, incluso se va de prostitutas. Sin duda también la novela con la trama más básica, tal vez, de la historia de la literatura, me comentan, sí, porque no es una novela de acción, de aventuras, es una novela de personajes, concretamente de su personaje protagonista. El guardián entre el centeno simplemente nos cuenta la historia de Holden Caulfield. Holden es un mal estudiante, y siempre lo ha sido. Sin embargo, sus padres le obligan a vagar de instituto en instituto y de internado en internado en busca de algún lugar donde pueda aferrarse a los estudios. Y el momento en el que comienza la narración, unos días antes de Navidad, a Holden acaban de expulsarlo de su último internado. Sin embargo, en la reunión con el director le comenta lo siguiente: mira, estás expulsado, pero bueno, hoy es miércoles, puedes quedarte hasta el final de la semana y no voy a llamar a tus padres hasta el lunes, así que venga, fuera, desaparece de mi vista. Este director cree que evidentemente Holden avisará a sus padres de que le han expulsado. Sin embargo, el diálogo que se produce en la mente de Holden es mucho más complejo. Holden dice: vamos a ver, hasta la semana que viene mis padres no se van a enterar de que me han expulsado. Bueno, pues voy a escaparme de este internado y voy a irme a Nueva York. Y vosotros diréis, vaya decisión más estúpida, si al final le van a acabar pillando, igual le van a echar bronca, igual, es más, le van a echar el doble de bronca, no solo porque te hayan expulsado del internado, sino porque te has fugado y te has ido a Nueva York por tu cuenta. No os toméis la mente de Holden Caulfield como si fuese un ser racional. No lo es. Lo importante no es en sí la trama, que viene a ser esta, un chaval al que expulsan del internado y se va a Nueva York, sino todo el soliloquio de Holden Caulfield consigo mismo planteándose cosas de la vida. Es una novela de personajes, concretamente de su personaje protagonista, Holden Caulfield, al cual creo que no hay mejor manera de presentar que con el primer párrafo introductorio. Capítulo 1. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces al estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso. Primero porque me aburre, y segundo porque a mis padres les darían 2 ataques por cabeza si les dijera algo personal acerca de ellos. Para esas cosas son muy susceptibles, sobre todo mi padre. Son muy buena gente y todo eso, no digo que no, pero también son más susceptibles que el demonio. Y vosotros diréis, Sebastián, ya en el primer párrafo introductorio de la novela hay una repetición. Ha dicho 2 veces la palabra susceptible en menos de 3 líneas. Sí, y es que el autor quiere presentarnos a su protagonista a través de su lenguaje también. Este libro está escrito en primera persona, es Holden el que le habla al lector. Y Holden no es perfecto.
Holden comete errores, y su lenguaje también comete errores. Por ejemplo, la repetición de palabras, pero también tenemos un sinfín de onomatopeyas, como por ejemplo el jo o el y eso. Y es que el autor quiere que también en el lenguaje del protagonista veamos reflejada su manera de ser. Tengo que avisaros de esto, sin embargo, porque es uno de los factores que más pone nervioso a la gente que se adentra en la lectura de esta novela, que es como, ¿pero por qué habla tan mal Holden Caulfield? ¿Por qué habla tan mal? No es que Holden Caulfield hable mal, es que habla como una persona normal, sin artificio, sin maquillaje, sin grandes adjetivos. Te habla como si estuvieses en una barra de bar o en una mesa conversando con un café. Entonces comete errores. Y forma parte de la magia de descubrir a este protagonista, que no es en absoluto perfecto. Para empezar, es un sociópata. Por no hablar de que es un mentiroso empedernido, compulsivo. Él mismo nos avisa al principio de la novela: necesito mentir para sentirme realizado en las relaciones sociales, necesito mentir para engrandecer las anécdotas, no puedo hablarte sin más, necesito alardear. Holden Caulfield es lo que hoy en día llamaríamos un fantasma, pero un fantasma a una grandísima escala, porque lo mismo está yendo al kiosco a comprar tabaco, y si te cruzas con él te dirá que está yendo a la ópera. Lo lleva a un nivel extremo, y eso es extraordinario porque hace que tú, como lector, desconfíes de lo que te está contando. De hecho, existen infinidad de foros en internet y de tesis doctorales que intentan estudiar qué partes de esta novela son verdad y qué partes son mentira de todo lo que nos cuenta Holden Caulfield. Después, si tuviese que hablar de la novela en un sentido general, diría que es muy agridulce. Primero, es muy divertida por el humor característico de este protagonista. Sin embargo, al mismo tiempo, es una historia muy triste. Es la trágica vida de un pobre infeliz, de Holden Caulfield, que es un adolescente que no tiene nada claro en la vida, ni a corto ni a largo plazo, que intenta vivir una vida feliz y despreocupada, sin ambiciones, pero que al mismo tiempo la realidad le golpea. Y que, paradójicamente, dice que las tres cosas que más odia en el mundo son el orgullo, la vanidad y la falsedad. ¿Cómo puede Holden Caulfield tener la cara dura de decirte como lector que es un mentiroso empedernido y al mismo tiempo que lo que más odia en los demás es la falsedad? Pues porque lo que te está diciendo Holden Caulfield con esto es que se tiene una bajísima estima de sí mismo. Y durante todo este viaje que hace, del internado a Nueva York y luego los días que se queda en Nueva York, Holden se hace preguntas, constantemente preguntas. J.D. Salinger exigió una serie de requisitos para que le publicasen. Lo primero, cualquier ejemplar o reedición que se hiciese del Guardián del Centeno no podía tener sinopsis. El segundo requisito que pidió fue que en la portada solo podía figurar el título de la obra, El Guardián del Centeno, y el nombre del autor. Y asimismo también pidió que esta novela jamás se adaptase al cine. Esta novela fue muy polémica en su tiempo y sigue siéndolo. Aparte, también trajo muchísima controversia y por eso se ha convertido en uno de los libros más prohibidos de la historia de los Estados Unidos, porque hubo dos grandes asesinos en Estados Unidos cuya obra de referencia era El Guardián del Centeno. Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, nada más asesinar a John Lennon en la puerta de su casa de un disparo, cogió un libro y se puso a leer hasta que llegó la policía. Vale, el libro que se puso a leer fue El Guardián del Centeno. Esto fue en 1980. Pero resulta que no fue el único asesino, sino que John Hinckley Jr., el hombre que intentó asesinar a Ronald Reagan, cuando se le detuvo, declaró que estaba obsesionado con la obra de El Guardián del Centeno. Y esto fue en 1981. Es decir, en apenas un año, la esfera pública estadounidense se vio golpeada por dos asesinos de ámbito nacional cuya obra de referencia era El Guardián del Centeno. Y se llegó a la absurda conclusión de que esta novela incitaba al asesinato. Una ridiculez a todos los niveles. Es una novela para pensar, es una novela para reflexionar, pero sobre todo es una novela para disfrutar. Con un estilo impecable, con un narrador en primera persona y con una historia trágica, porque la historia de Holden Caulfield no deja de ser una historia triste, nos encontramos una de las mejores novelas del siglo XX. En cualquier caso, no perdáis la oportunidad de adentraros en el mundo de Holden Caulfield. Nos vemos en el próximo vídeo del canal de literatura del Coleccionista de Mundos, y hasta entonces recordad, larga vida a los libros.